Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua. Ustedes saben que estos conversatorios que realizamos cada semana están auspiciados y vinculados al inicio de actividades del Museo Gota de Agua, que se construirá próximamente en el terreno que para tal efecto le han donado a la Universidad Autónoma Metropolitana. Y como un inicio de actividades hemos decidido empezar estos conversatorios en donde diferentes investigadores de nuestra universidad nos platican del abordaje que hacen a los diversos aspectos que puede tener el estudio del agua. El día de hoy empezamos con un triste poema de Rosario Castellanos que se llama Ser río sin peces. ¿Por qué empezamos con ese poema? Porque el día de hoy precisamente vamos a platicar de peces, ¿no? Y vamos a platicar de ictiología, pero como nadie sabe qué quiere decir eso, mejor vamos a platicar de peces. Y vamos a tener dos miradas distintas al estudio de los peces, al estudio de su producción y de su reproducción. Y para tal efecto tenemos el enorme privilegio y placer de que nos acompañen dos queridos investigadores, ambos de la UAM Iztapalapa. Menciono por orden alfabético en primer lugar al doctor Manuel Castillo Rivera del Departamento de Biología. Manuel, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, a la invitación y a todo tu auditorio que amablemente nos acompaña. Gracias, Manuel. Y tenemos también al doctor Gerardo Figueroa Lucero, que es del Departamento de Hidrobiología, que está ligado a la planta de producción acuícola. Gerardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar como habitualmente empezamos estas emisiones, ofreciéndole a nuestros escuchas un panorama del perfil académico de los personajes que hoy tenemos, ¿no? Entonces, yo le pediría en primer lugar a Manuel Castillo Rivera que nos platicara su desarrollo profesional. ¿Qué estudió? ¿Por qué estudió? ¿Cuáles fueron sus inquietudes? ¿De qué manera se fue forjando como un investigador sobre los peces que en la actualidad es? Platícanos, Manuel, compártelo con el auditorio. Pues sí, tienes razón. Efectivamente, ahora que el tema es de peces, la pregunta intrínseca es, bueno, ¿por qué estudiamos peces? Esto me lo planteé yo al inicio. Bueno, en primer lugar, yo tenía totalmente definido que quería ser biólogo. Esa era una aspiración mía desde muy temprana edad. Pero ya enfrentando nosotros a los estudios de biología, sabemos que puede haber una gran diversidad de ramas, los que se dedican a estudio de mamíferos, al estudio de plantas. Y en esa medida, por ejemplo, a mí me atraía más el estudio de los mamíferos. Pero incipientemente yo tenía claro que de alguna manera los estudios que iba a desarrollar al hacerlos en una universidad pública iban a ser financiados por la comunidad a través del Estado y que en esa medida yo tenía que devolver un poco de eso que se iba a invertir en mi formación, lo tenía que devolver y para mí una alternativa eran los peces porque de entrada son organismos que podemos consumir y que pueden llegar a tener, como nos lo va a explicar más adelante Gerardo, tasas altas de producción. En ese sentido, decidí estudiar los peces, a pesar de que se me hacía un mundo
de diversidad. Hay más de 25,000 especies de peces, son los vertebrados más abundantes. Y en ese momento decidí estudiar peces y ya mi carrera de biología en eso se centró. El resto de mi formación profesional, pues podemos decir que es la normal en términos de a quienes se nos otorga la oportunidad. O sea, lo que se nos otorga la oportunidad de que podamos seguir estudiando. Terminé mi licenciatura en la UAM Iztapalapa, proseguí con estudios de maestría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y regresé a UAM Iztapalapa a hacer mi doctorado. También dentro de esas fortunas que se tienen en la vida, logré ubicarme con una plaza en la UAM, y estamos hablando de 1986, y a partir de ahí toda mi vida profesional ha estado vinculada a la UAM, ya estaba vinculada a los peces. Obviamente implican que uno tenga que abordar otros temas colateralmente. Entonces, y de igual manera nos pueden interesar los invertebrados acuáticos, los procesos físicos y químicos de los ecosistemas acuáticos. Pero el centro medular es dedicarnos al estudio de los peces, y en su más amplio sentido, diría yo, que de la historia natural de los peces. Entendiendo como la historia natural a los que nos interesa toda la cotidianidad de cierto grupo de organismos. En esencia, ¿qué diríamos de la historia natural? Pues conocer qué comen, cuándo se reproducen, cómo se reproducen, a qué ritmo crecen, cuándo desovan. Esa parte fue la que he ido desarrollando. Y esto ha sido a través de los años, y como lo he dicho, totalmente ligado mi formación profesional a la docencia. En general yo creo que uno se hace investigador de dos formas: impartiendo docencia, porque uno se ve obligado a estudiar mucho, y también tratando de colaborar con contribuciones científicas. Eso también lo obliga a uno a estudiar. Y entonces, en esencia, ese desarrollo profesional pues ha estado ligado a la UAM, y desde un inicio fue con respecto a los peces. Dentro de ese desarrollo profesional se procura mucho la formación de recursos humanos. Entonces, tradicionalmente hemos tenido alumnos en nuestro laboratorio. Y en esencia eso es lo que te podría decir de por qué estudié biología, por qué peces, y en lo que ha sido la columna vertebral de mi desarrollo académico. Muy bien, Manuel, muy interesante. De hecho, eres el modelo que tiene la UAM de profesor investigador, ¿no? En la UAM somos fundamentalmente profesores de tiempo completo porque se supone que debemos de hacer investigación y docencia precisamente para lo que has mencionado, ¿no? Para dar una educación actualizada, de alto nivel, etc. Muy bien, gracias, Manuel. Regresamos ahorita contigo. Gerardo, ¿qué nos puedes platicar tú de tu perfil profesional, de tu desarrollo, de tus inquietudes que te llevaron a ser el investigador que hoy eres? Bueno, yo me dedico realmente al estudio de peces y crustáceos desde el punto de vista ecofisiológico. Es decir, analizo las relaciones que guardan las condiciones del ambiente donde viven los organismos, y trato de analizar los efectos que tienen estos en diferentes periodos de su vida. Yo, a diferencia de Manuel, inicialmente empecé trabajando con insectos. Yo soy de un pueblo de Oaxaca, y cuando estaba terminando la licenciatura, el dengue, un virus transmitido por un mosquito, por Aedes aegypti, nos hizo impacto a muchos de mi pueblo. Entonces empecé a trabajar con otros doctores, con entomólogos, en estimar las poblaciones de estos mosquitos. Pero por avatares lo dejé y empecé a trabajar con crustáceos. Hice mi licenciatura en biología en el Instituto Politécnico Nacional,
hice una maestría en ecología en el mismo instituto, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y terminé el doctorado aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana. Una de las cuestiones que más me han atraído como investigador es analizar los procesos por los cuales los organismos mantienen poblaciones estables y cómo incrementarlos, es decir, cómo aumentar el número de ellos. Dentro de algunas cosas que yo les llamo coloquialmente las intimidades, pues una cuestión interesante es que cuando hacemos estudios de ictiología en el campo, pues vemos cuántos machos, cuántas hembras, de qué tamaño son, cuántos juveniles, determinamos los periodos de crecimiento, las temporadas reproductivas. Y en el laboratorio me llamó a mí la atención por qué se dan esos procesos, cuáles son las estrategias reproductivas que condicionan que unos organismos tengan una forma de reproducción y otras otra. Pongamos, por ejemplo, los salmones. Dentro de los salmoniformes se presentan estilos reproductivos o formas de reproducción contrastantes. Por ejemplo, algunas especies viven en el mar, van hacia el agua dulce, donde se reproducen y después de la reproducción mueren. Es decir, solamente tienen un periodo reproductivo en su vida. Y hay otros que los podemos mantener en el laboratorio y se siguen reproduciendo, como son las truchas de agua dulce. Entonces, derivado del estudio de los peces, como mencionaba el doctor Manuel, pues algunos estiman alrededor de 25 o 30,000 especies, de acuerdo a diferentes investigadores. Nosotros estudiamos muy poquitas, un número muy reducido de ellas, pero ese número reducido de especies nos ha llevado por dos caminos. Uno, muy interesante dentro de la UAM Iztapalapa, que es el programa de extensión comunitaria, en el que todos los conocimientos adquiridos y derivados de la experimentación nos han llevado a desarrollar biotecnologías que se puedan aplicar en las comunidades rurales. En lo particular, una de las cosas que más me han sorprendido y que más, de las cuales me siento muy satisfecho, es haber ayudado a los pueblos mixtecos de Guerrero y a los pueblos afromexicanos de Oaxaca para desarrollar actividades de producción con ellos. La otra vertiente, bueno, y la aplicación del conocimiento, como mencionaba el doctor Javier, cuando se transforma en una biotecnología, lo ideal es llevarla a los sitios o a los grupos humanos donde más se necesita. Esa es una de las labores interesantes de la UAM Iztapalapa. La otra es un poco más dedicada hacia la conservación de las especies que están en peligro de extinción. En ese sentido, en mi laboratorio, con algunos colaboradores, hemos tratado de desarrollar un conocimiento que nos permita, por ejemplo, conservar los óvulos, los espermatozoides, los huevos, el tejido, el DNA y el análisis biológico de estos organismos como son sus historias de vida. Es decir, de nada nos sirve conservar el semen y los óvulos y si lo hacemos bien dentro de 50 años, un grupo de personas digan, vamos a ver qué hicieron estos locos y llevan a cabo una fertilización que es exitosa. Pero luego, ¿cuál es el proceso del desarrollo que siguen estos organismos? ¿Qué les vamos a dar de comer? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se desarrollan mejor? A eso le llamamos la historia de vida. Entonces, estamos trabajando en un banco que le llamamos de germoplasma, que es a nivel nacional, y eso es lo que hacemos. Las especies con las que trabajamos
son especies tanto de interés económico como sociocultural. En este caso estamos trabajando intensamente, uno de los grupos que más trabajamos con otras universidades del país es buscar a través del conocimiento desarrollar una biotecnología para la conservación de los peces blancos que antes habitaban aquí la cuenca de México, ¿no? Y a reserva, y bueno, y en analogía con el poema de Rosario Castellanos, pues los mexicanos hemos logrado transformar un sistema de lagos antiguo en muy corto tiempo en un mar, pero en un mar de asfalto donde los peces que estaban ahí ya no están. Sí, eso es una desgracia. Nos vas a hacer llorar con eso. Bueno, esta emisión se llama, le pusimos Dos Miradas, porque por conocerlos y por ver cómo trabajan y conocer de lejos sus laboratorios y sus prácticas, nosotros estamos en la idea de que pues Gerardo, más bien estaba en la planta de producción acuícola, mientras que Manuel estaba saliendo al campo a diferentes lagunas con su equipo a estudiar algún aspecto de peces en lagunas o en cuerpos de agua diferentes. Pero en realidad los dos comparten algo que a mí me resulta muy, muy, muy importante y muy satisfactorio, ¿no? Que es un trabajo de desarrollo tecnológico, de estudio, de avance del conocimiento, pero muy orientado a el beneficio de las comunidades, el beneficio de la sociedad en el corto plazo, ¿no? Yo creo que muchos que nos dedicamos a la investigación, pues no sabemos en qué momento el conocimiento que estamos generando se va a aplicar. Pero en el caso de ustedes, sí se plantean un trabajo donde las comunidades se van a beneficiar rápidamente. Manuel, tú mencionaste que uno de tus anhelos, de tus objetivos era regresar a ese pueblo que había pagado tu educación, regresarle algunos beneficios a través de tu trabajo. ¿Has avanzado en esto o has tenido algún desarrollo? Los trabajos que has hecho en diferentes cuerpos de agua han resultado en este beneficio. Cuéntanos un poco de eso. ¿O el trabajo ha sido más bien a largo plazo, no a corto plazo? Cuéntanos. Sí, yo creo que esa ilusión que tenía, matizada desde muy temprana edad por el pensamiento de este pensador francés que dice que ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Sí tenía yo lo que acabo de comentar y tú recalcas, esa intención de poder devolver un uso práctico, ¿no? Que realmente el que pague mis estudios tenga un beneficio a quien me los pagó. Y creo que lamentablemente fue una buena intención, pero que no siempre se ve a corto plazo, no siempre se ve a corto plazo. Mucho de la investigación que uno hace es a largo plazo, es decir, puede llegar a ser útil, como puede ser no llegar a ser útil. Por ejemplo, todos en la actualidad estamos oyendo el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, como le quieran llamar. Desde mi óptica, este concepto tan importante hoy en día nace de la sobrepesca de la anchoveta peruana en la década de los 70, porque la anchoveta peruana colapsó por mal manejo, en gran medida. También una contracorriente de agua cálida llamada El Niño tuvo una influencia. Pero en general, para mí el ancestro de esa idea de tener recursos que podamos mantener vigentes por largos periodos de tiempo y no agotarlos en poco tiempo, nace precisamente de un estudio más apegado a la ciencia básica. Entonces, ese es un problema que tenemos los que hacemos principalmente investigación básica.
que no vemos reflejado de forma inmediata la contribución que podemos hacer. Entonces, eso es en esencia en cuanto a los productos que se hacen en términos de investigación científica. Sí tratamos de paliar esa inquietud, transmitiendo información a los pescadores, preparándoles documentales, preparándoles diferentes materiales, todo lo que producimos en el laboratorio, tesis, artículos científicos, servicios sociales, los imprimimos y se los llevamos a las cooperativas pesqueras que nos apoyan, porque en esencia ellos van a tener un biólogo asociado que les va a estar orientando con respecto al uso de los manejos. Esa parte sí la logramos satisfacer con cierto éxito, pero en general el problema que tenemos es que en la ciencia básica, como tú bien lo señalabas, es a largo plazo y no sabemos de forma inmediata cuándo va a tener una utilidad. Tienes ideas a priori y puedes apoyar con muchas cosas, pero sí es una limitante. Por ejemplo, los colegas que se dedican a la acuacultura tienen garantizado que ellos sí pueden tener productos de trabajo que puedan satisfacer de manera inmediata las necesidades de una comunidad. Esa parte sí genera un poco de frustración. De hecho, uno de mis primeros trabajos publicados fue sobre anatomía. Lo que yo en su momento consideré que era una revista prestigiosa, bueno, y creo que sigue siendo prestigiosa, a mí me asombraba que lo que yo quería era ver algo que redituara directamente a la sociedad, y lo primero que hice fue un trabajo sobre anatomía, que eso podrá servir a futuro, pero a muy largo plazo, ¿no? Entonces, ese aspecto sí no deja de tener esas frustraciones. Y es aquí donde radica, y creo que eso es muy importante decirlo, aunque sea una cuestión que tú estás conduciendo, es donde radica la importancia del trabajo que ustedes están haciendo en UAM y de difusión de la ciencia. Porque eso nos permite a los que no podemos desarrollar algo de beneficio inmediato, por lo menos dar a conocer lo que hacemos y en esa medida dar un conocimiento general al público, ¿no? Al público que en muchas de las ocasiones lamentablemente no tuvo la oportunidad para realizar estudios. Pero sí, ese es uno de los problemas y siempre que se hace investigación aplicada es con por lo menos los que tenemos esta inquietud, es con lo que siempre tenemos que cargar. Es una pequeña frustración. Pero al margen de esa pequeña frustración, has mencionado algo que me parece que hay que resaltar. Te lo voy a preguntar a ti, se lo voy a preguntar también a Gerardo en un momento. Mencionas tú la relación de la universidad con las comunidades, con los pescadores, que los reciben, que los apoyan, con los que tienen relación, y ustedes les brindan conocimiento, orientación, etcétera, etcétera. Estoy pensando en los alumnos que trabajan contigo y que trabajan con Gerardo. ¿Qué tanto impacta en la formación de un alumno universitario, además de las cosas de la fisiología, del pH y del calcio y del sodio y lo que quieras? ¿Qué tanto impacta en la formación, desde tu experiencia, en la formación de un joven universitario que salga al campo, que esté con las comunidades, que se relacione con los pescadores? ¿Crees que para una formación universitaria eso es un elemento importante? Claro, es un elemento importantísimo esa vinculación y esa importancia. Y ahorita que tocas el tema, quisiera reflejar o más bien contarles una anécdota. Cuando en la laguna actual que estamos trabajando, es Laguna de la Mancha, una laguna que está muy cerca del estado de Veracruz y que es muy socorrida para prácticas de campo de los alumnos. Nosotros estábamos conscientes que no podíamos iniciar un ciclo de muestreo sin la autorización de la cooperativa pesquera. Y entonces hicimos un viaje relámpago porque nos comunicó el pescador con el que teníamos contacto, nos comunicó que iba a haber junta de la cooperativa. Y al haber esa junta de la cooperativa, nuestra intención era que nos concedieran el permiso para hacer los muestreos. Llegué en esa ocasión a la junta y
los dos primeros que intervinieron de la cooperativa fueron muy rudos en su observación. Dijeron que no tenía caso que fuéramos a trabajar ahí porque, en primer lugar, no aportábamos información para ellos, les ocupábamos su espacio. Luego habían colegas que dejaban ciertas zonas para hacer estudios de muestreo, que no tenían acceso a esos estudios. Y así fueron dos intervenciones que se inclinaban para el que nosotros no hiciéramos esos muestreos. Y en ese momento se para uno de los más ancianos o de los más viejitos de la cooperativa, dijo que no era posible, que cualquier generación de conocimientos les iba a servir a sus hijos. Ni siquiera lo planteó para los alumnos que yo llevaba. Lo planteó que cualquier generación de conocimiento les iba a servir a sus hijos para que sus hijos fueran más, supieran más de la naturaleza y supieran más de cómo se comporta esa naturaleza. En ese sentido, los alumnos que han participado conmigo están plenamente conscientes de la importancia de esa vinculación. No, de hecho, nos aterriza a saber. Por ejemplo, también me invitaron a la planificación del manejo de recursos de una laguna costera. Y entonces me sorprendió que lo que yo llevaba de información de publicaciones no les interesaba. Y por otro lado, lo que era información sobre tallas, sobre datos de crecimiento, que nosotros lo hacemos por rutina dentro de la, era lo que más les llamaba la atención. Entonces, esta experiencia en el trabajo de campo, ahora sí que con la gente de campo, es la que le permite a los alumnos como que aterrizar y decir, bueno, hay mucha información de las que obtenemos que sí puede tener una utilidad inmediata, por un lado, y por otro lado, sí les abre un horizonte de dónde pueden contribuir a hacer o desarrollar investigaciones que sí permitan una mayor vinculación con la sociedad. Muy bien, pues te pregunto lo mismo, Gerardo. ¿Cuál ha sido el impacto que tú ves en tus alumnos, en la formación de tus alumnos, cuando tienen este contacto con las comunidades? Tú has tenido experiencias con las comunidades que a veces no han sido tan felices. A lo mejor nos quieres platicar aquel capítulo desafortunado que tuviste en Guerrero, porque es muy revelador de las circunstancias en las que se hace la investigación en México. Entonces, platícanos, ¿cómo ha sido tu enriquecimiento para tu grupo de investigación en el contacto con las comunidades? Y si quieres, platícanos ese capítulo. Bueno, el trabajar fuera del aula siempre es enriquecedor, incluso hasta para forjar el espíritu, diría yo. Cuando vamos a trabajar, pues, digamos, cuando ese programa de extensión comunitaria de la universidad, pues llegamos a comunidades donde asociaciones de mujeres, sobre todo, son las que piden la asesoría. Y están bien alejadas de todo lugar. Entonces no tienen, por ejemplo, energía eléctrica, no hay forma de comunicarse por teléfono, muchos de ellos no hablan español. Entonces, es una realidad que a veces nosotros como profesores no logramos transmitir a los estudiantes. Cuando se enfrentan a una situación de ese tipo, el intelecto como que la perspectiva se abre a los estudiantes de buscar mecanismos de cómo ayudar a las personas. Por ejemplo, ¿cómo les vamos a enseñar a calcular la cantidad de alimento que le deben de dar a los peces si no saben sumar, si no saben restar? Entonces, ahí hay que buscar
alternativas que a veces, sesiones que duran hasta casi 36 horas, ¿no? Como decimos acá, trabajamos 24 horas al día y 24 horas en la noche. Esa realidad es algo que forma criterios, fortalece el espíritu y que, pienso yo, da una perspectiva de para qué estamos estudiando lo que estamos estudiando. Al llevarlo a la práctica, muchas cosas a veces a los estudiantes, por ejemplo, les causa arrepentimiento. ¿Por qué no puse atención a esto? ¿Por qué no puse atención a aquello? Cuando ya se están enfrentando a una problemática. Esa es una realidad. No es lo mismo que cuando vamos a trabajar a una granja tecnificada, en la que a veces los conocimientos que se generan en la universidad son básicos comparado con la tecnología que se usa en esos sitios. Y es al revés. Pero desde mi punto de vista, ambas situaciones que se aprenden en el aula, si no formamos grandes científicos, la idea también es que seamos buenos mexicanos. Buenos mexicanos en el sentido de tratar de apoyar, como mencionaba el doctor Manuel, de retribuir con algo el conocimiento que se ha adquirido. Y claro, bueno, pero esa intención, esa buena intención a veces no es tan fácil como ya dijo Manuel, ¿no? Cuéntanos, sí, cuéntanos ese capítulo. nosotros iniciamos en la parte alta de Oaxaca un programa con 3 comunidades. Y la verdad era una tarea titánica llegar hasta el último lugar, porque son sitios donde la camioneta ya no cabe. Entonces son caminos de mula, les dicen. Entonces, mula, nosotros queremos ir cargando todas las cosas para llegar a esos sitios, y pasábamos por otros donde no se aplicaba el programa. Y una vez en el poblado previo, pues nos detuvieron y nos dijeron que ellos deberían de tener un programa como ese, y pues les explicamos que no era, nosotros no seleccionábamos a la gente. Pues nos metieron a la cárcel. Y ahí nos tuvieron. La verdad, fue una experiencia traumante, traumatizadora, diría yo. Hasta que llegaron los indígenas del pueblo que estaban más arriba a defendernos. Y una cuestión muy interesante es de que todo el juicio que nos hicieron era en Mixteco, en una cancha de básquetbol. Y había como 10 personas así alrededor de nosotros, y nosotros ahí sentados en medio. Y entonces pensó uno de mis alumnos y dijo: ahora siento cuando a los indígenas les hacen un juicio en español y no entienden. En un idioma que no es el suyo. Sí. Pero eso abrió las puertas para que, después de ya que se explicó toda la situación, se incorporaran más grupos a producir peces. Y en realidad todo eso surgió por una cuestión como de, llamémosle muy general, como de falta de oportunidades, no quisiera decir envidia, ¿no? Porque ellos producen y nosotros no. Es decir, la población sí está dispuesta a participar. La cuestión es de que no todos están bien enterados de ese tipo de programas. Y en este caso, por ejemplo, las cooperativas, las asociaciones de mujeres son mucho más eficientes que las de los hombres. Trabajan más, son más cuidadosas. Y en el caso de los pueblos afromexicanos, una experiencia increíble que la tenemos grabada es que los niños
de 4 o de 6 años son bien hábiles para coger a los peces vivos. Todos ustedes ustedes y los que, si hay alguien que nos esté escuchando, conocen las mojarras, las tilapias, y los ictiólogos, las que trabajan con peces, saben que es bien difícil agarrarlas vivas porque sus espinas nos pican. Los niños, Javier, los niños son muy hábiles para eso. Niños que están en la primaria, son contrastantes las experiencias. En el caso de los pueblos indígenas mexicanos, bueno, ahora ya estamos incluidos todos en uno. Hace un año creo que ya se decretó la ley en que ya no existen, ya están incluidos los afromexicanos dentro de los grupos indígenas. No, no como afromexicanos, como una tercera raíz. Los indígenas ya están reconocidos sus derechos. Ahora también están reconocidos los derechos de los afrodescendientes. Es un breviario cultural. Contrastante porque los niños de los afrodescendientes, pues esos iban a la primaria, a la secundaria. Y todas las tablas, los datos que se les piden, los hacen ellos. Me recordó lo que decía el doctor Manuel, para que mis hijos aprendan, ¿no? O mis nietos. Ahí está la situación, directa. Los niños son muy hábiles, más hábiles que nosotros para usar las atarrayas y todo, aun cuando sea un estanque, y ellos los pesan, los miden, no le tienen miedo a una báscula, por ejemplo, de que se vaya a descomponer, pesan, los miden, los anotan en tablas, y nosotros les hacemos programas para que vayan calculando la cantidad de alimento. Entonces, a los estudiantes, esos pequeños detalles en los que tienen que a veces quedarse una semana a trabajar con ellos, es cuando se tiene que aplicar el conocimiento adquirido en el aula. Y siempre les hago una broma que nos hace Gerardo Ontiveros, un ingeniero acuacultor, de cuando él empezó a trabajar. Dice, cuando yo llegué a trabajar, los piscicultores sabían más que yo. Y no podía llorar. Entonces lloraba por las noches, cuando nadie me veía, y para recordar todo lo que tenía que hacer al otro día, ¿no? Porque ya no me acordaba cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Digamos que eso es una cuestión, la práctica en el campo, que se favorece mucho en la universidad, es buena en esos dos sentidos, ¿no? Forja un carácter, fortalece el espíritu y permite aplicar el conocimiento. Esa es una cuestión muy, muy importante de la universidad. Pero estamos viendo que no es tan fácil, que no basta la buena intención de vincularse con las comunidades y de llevarles información para su beneficio. Manuel, esta relación se construye en años, ¿no? O sea, lo que hemos sabido de todos nuestros compañeros que van al campo es que no es fácil construir una relación con las comunidades, hay recelo, hay a veces temor, desconfianza, y con mucho tiempo se va construyendo esta relación, se va ganando la confianza en la universidad. Pero ya que estamos hablando de dificultades y de desgracias, ¿qué ha pasado con la pandemia en el trabajo, en tu trabajo en particular, en todas estas salidas al campo, en los grupos de trabajo? Me imagino que el efecto ha de ser devastador, ¿no? Cuéntanos cómo has vivido y tú y tu grupo esta pandemia. Digo, como muchos, esta pandemia la hemos sufrido, pero también como pocos, estamos vivitos y podemos ejercer nuestro trabajo sin salir de casa. Entonces, eso es una ventaja. Sí, has sufrido daños, sobre todo con los compromisos que se tienen por escrito, ¿no?
Por ejemplo, los estudiantes de doctorado tienen que cumplir con ciertas metas, por ejemplo, ante las instituciones que les dan el financiamiento. Ese es un problema. Nosotros no lo hemos logrado salvar, o sea, nosotros desde que nos dijeron, desde un poco antes de que empezásemos en marzo con la crisis, nosotros pusimos ciertas reglas en el laboratorio, no saludarnos de mano, no saludarnos de beso, etcétera, 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 etcétera. Y como a las 15 días ya no pudimos ir a la universidad. No hemos hecho intento alguno por reincorporarnos a la actividad de laboratorio, porque yo creo que la salud es primero, la salud de todos los colaboradores que estamos ahí es primero. Yo entiendo, por ejemplo, que mis alumnos son muy respetuosos y que ellos dentro del laboratorio se cuidarían, pero no sabemos en el transporte, porque uno ve el transporte y ve camiones, peceros, pero totalmente llenos, y ahí es un riesgo de contagio muy grande. Entonces, esa parte sí, los resultados, pues sí son, el impacto es catastrófico. Afortunadamente no es sobre la vida de alguien, pero sí es catastrófico. ¿Cómo hemos logrado lidiar esto? Con los datos que teníamos previamente capturados. ¿Cómo hemos tratado de ir mitigando este problema? Con los datos, ahorita, por ejemplo, hablaba muy claramente Gerardo de que se toman datos de peso, que se toman datos de talla y después se hacen diferentes cálculos. En función de esos datos que ya teníamos, ha sido un esfuerzo de tratar de sacar parte del trabajo. Y así es como lo estamos haciendo. Yo también afortunadamente tenía muchos datos que lo que hacía falta era procesarlos y eso se pueden hacer desde casa. Entonces, sí, no hay, aquí no, esto va a tener severas consecuencias en lo que es la producción de los académicos, definitivamente, y los estudiantes ligados a los académicos. Y hemos encontrado paliativos, pero no sé cuánto nos aguanten, ¿no? O sea, tratando de trabajar con los datos que teníamos. Claro, y además se van a acabar en algún momento. Claro. Pero digamos, la relación con las comunidades la van a tener que rehacer de cero cuando esto se levante en algún día. Mira, estas relaciones son importantes y tratando de añadir también, yo nunca he tenido los problemas que acaba de citar Gerardo, porque nosotros siempre hemos trabajado con comunidades costeras. Entiendo que lo que dice, como habló de altitud, entiendo que eran de ambientes dulceacuícolas. Yo he trabajado con puras comunidades que están cerca de la costa. En general, lo que es el pescador sí tiene un conocimiento sobre lo que hace un biólogo. Y además muchas veces son ilustrados. Por ejemplo, en la comunidad de pescadores que yo lo trabajo, se han llevado algunos a universidades de Estados Unidos a que den conferencias. O sea, son colegas muy ilustrados. Entonces, mis alumnos aprenden con ellos. En esa medida yo no puedo, o sea, ahorita sí tenemos la relación que no vamos, pero, por ejemplo, en el mismo marzo que inició la pandemia o a principios de abril, el programa era, el plan que teníamos era llevar material. Habíamos elaborado material, porque hay cosas que les podrían interesar y que sucedieron y que no están reportadas de forma correcta y que nosotros nos dimos cuenta. Por ejemplo, el comportamiento de las mareas tenía unos aspectos muy relevantes y entonces les preparamos material. Ya no se los pudimos, ya no se los hemos podido llevar, pues, y uno no puede arriesgarse a hacer un viaje bajo estas condiciones, porque si arriesga uno, arriesga a su familia, arriesga a las familias de los alumnos, sería algo irresponsable. Pero sí, tenemos que retomar esa relación. Tenemos que retomar esa relación porque inclusive es una política de nosotros que nosotros vamos a aprender de los pescadores. O sea, nosotros podemos estudiar mucho y podemos, no sé, pasarnos en horas de, como decía Gerardo, 24 de día y 24 de noche estudiando o analizando datos. Pero ellos viven ahí, ellos crecieron ahí, ellos nacieron ahí, ellos conocen mejor la naturaleza que nosotros. Entonces, es una relación que yo procuro
y que aunque ahorita está sin comunicación, sí la tenemos que retomar y mantenerla. Para bien de la universidad y de las comunidades, ¿no? Sí, no, y para bien de todos, porque hay una cosa en la que yo coincido con Gerardo. Nuestra primer meta, pues sí es un interés generar recursos humanos preparados, pero yo creo que efectivamente, como decía Gerardo, lo prioritario es generar buenos mexicanos. Y dentro de eso está que estén bien formados y que tengan acceso a esas comunidades para que sepan sus necesidades. Muy bien, ya llegamos digamos, al último tercio de esta emisión. Entonces vamos a dar paso a algunos comentarios y preguntas que nos han llegado. Entonces la primera que haría sería para Gerardo, del doctor Juan José Santibáñez, que dice: felicidades. Me gustaría que el doctor Gerardo ampliara un poco su trabajo de rescate de especies en peligro, considerando el caso del pez blanco de origen mesoamericano. A ver, Gerardo, cuéntanos eso. Bueno, este trabajo en la universidad tiene como 10 años. Se trabaja junto con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con investigadores del CICESE en Baja California y del CIPNOR de Baja California Sur. Hemos logrado determinar cuáles especies son las que estaban en la cuenca de México. Es importante, al ir revisando los antecedentes, que los aztecas habían de ellos desarrollado sus propias biotecnologías para mantener a los peces blancos en cercos laterales a las chinampas. Y los conocían también que al pescado blanco que estaba aquí en la cuenca, que se llama Quirostoma humboldtianum, fue la primera especie íctica descrita para la ciencia en México. Ellos le llamaban amilot, lo conocían. Y al otro pez, un charal, también dentro de la misma, un primo de ellos, más chico, le decían salmichín. O sea, sí los conocían, ¿no? Nosotros, a partir de determinar cuáles especies son las que estaban en la cuenca de México, las hemos caracterizado en su forma, en su estructura, en su ciclo de vida, en sus estilos reproductivos, para poder desarrollar una tecnología propia. Pero al mismo tiempo se han caracterizado genéticamente esas especies para que trabajemos como especies certificadas. Entonces, lo ideal, voy a hacer un comercial del Museo Gota de Agua, uno de los partes que a mí me corresponden en este museo sería la reintroducción de esas especies junto con los ajolotes y con los acosiles, que básicamente formaban la dieta de los recursos acuáticos de los mexicanos, junto con otras especies, pero digamos que los principales son estos, ¿no? Entonces, considero que ya tenemos la tecnología para la producción masiva, y qué mejor que en un sitio como este nosotros podamos ya recrear una condición del pasado para el conocimiento de las nuevas generaciones. Muy bien, gracias. Yo le pediría a Lilia Naya o a Lucy que nos comentaran si hay preguntas o comentarios de la audiencia. ¿Quién de las dos quiere?
¿Me escucho? Sí, te escuchas. Bueno, ha estado muy participativo Edgar Santiago Gutiérrez, que dice, uno de los grandes de la ictiología en la UAM Iztapalapa fue el doctor Margarito Tapia García, que en paz descanse, claro que sí, lo recordamos con mucho gusto, con mucho cariño. Edgar Santiago también comenta, es importante la ictiología como una herramienta para el desarrollo de alimentación sana en la sociedad mexicana, que desafortunadamente hoy paga las consecuencias en el COVID de la mala alimentación. No sé si quieran comentar algo de eso o Lucy, no sé si quieras leer los demás comentarios de Edgar, que está muy participativo, qué bueno. Saludos a Edgar. Venga, Lucy, coméntanos. Claro, también Edgar dice que además de preservar especies que son de vital importancia para la cadena trófica y el cambio climático en los cuerpos de agua del planeta, y que el trabajo en comunidades rurales es una de las mejores simbiosis que pueden existir, ya que se aporta el conocimiento para la mejora de calidad de vida en la que se trabaja. Asimismo, los estudiantes e investigadores van forjando su experiencia en el rubro. Todos ganan, solo hay que saber tener el tacto y conocimiento por las cuestiones culturales y sociales del poblado. Muy bien, yo te preguntaría a ti, Manuel, ¿cómo ves esta sugerencia de Edgar de que la mala alimentación de los mexicanos, que se caracteriza por comer poco pescado, creo yo, ha sido un impacto en la mortalidad del COVID? Cuéntanos si tienes una opinión sobre eso. Sí, creo que en general el consumo de organismos acuáticos y no solo de peces tiene mucho más rendimiento en términos de aportación de proteína de alta calidad, más que los que cultivamos, los que se crían tradicionalmente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a nivel de nutrientes, a nivel de omegas, lo que gusten y manden, sí es una mejor fuente de proteína, es una mejor alternativa el consumo, e insisto, no solo de peces, sino también de otros organismos acuáticos. Además, su costo es menor. ¿Por qué su costo es menor? Porque los organismos que regularmente se crían para consumo humano, ganado vacuno, ganado porcino, ganado caprino, son organismos vertebrados endotermos. ¿Qué quiere decir endotermos? Que tienen que mantener una energía constante corporal, como nosotros los humanos. Y esto implica que tienen que consumir. Por el contrario, los organismos acuáticos, como peces y crustáceos, son organismos que no gastan energía en mantener una temperatura constante. Y entonces sus eficiencias de producción son mejores, tienen mejores rendimientos. Con respecto al COVID, yo creo que cualquier mejor alimentación, o sea, cualquier aspecto de mejorar la alimentación tendría en beneficio no solo para una enfermedad particular como ha sido esta desgracia del COVID, sino para cualquier otra, ¿no? Sobre todo o particularmente para las que son enfermedades típicas en México, sobrepeso, grasas altas, y es increíble que no tengamos bueno, no sé si llamarle increíble, pero sí deberíamos que promoverlo más. El consumo de pescado en kilos por persona al año en México es la 10ª parte o la 5ª parte de lo que se consume en Japón o Noruega, ¿sí? Que tienen una tradición mayor en este sentido. Yo creo que ahí sí le tendríamos, porque además nuestro territorio nacional, la mayor parte es poco adecuado para el ganado vacuno. No tenemos grandes extensiones de pastizales naturales. Y en cambio sí somos muy ricos en cuerpos acuáticos. Entonces, exactamente contra el COVID, desconozco si pudiera haber alguna prueba, pero en general, para cualquier enfermedad, lo mejor es tener una alimentación lo más sano posible. Su micrófono, doctor. Tu micrófono.
Decía yo que muchas gracias, Manuel, y que ya vamos al final de esta emisión, estamos en los últimos minutos. Entonces yo les pediría a los dos, a cada uno de ustedes, que nos diera un comentario final de cierre, pero muy orientado hacia cuál es el futuro de estos estudios, de esta línea de investigación, suponiendo que nos están oyendo una gran cantidad de estudiantes que están dudosos si se tienen que dedicar al estudio de los peces o a cualquier otra cosa. ¿Qué dirían ustedes que es el futuro del estudio de los peces en los próximos años en México? ¿Es algo crucial? ¿Es algo que se debe de impulsar? ¿O es algo que está pasando ya de moda y que no va a durar mucho y que realmente no impacta en las comunidades? ¿Qué nos dirían ustedes? Si quieren, ahora empezamos por Gerardo. Gerardo, cierra esta edición con ese comentario, por favor. Sí, mira, yo pienso que desde hace 2 décadas la producción de peces por acuacultura casi es igual o un poco superior a la producida por pesca. Bueno, no solo peces, sino crustáceos. Y en la actualidad, el conocimiento derivado de la biología de los peces se ha diversificado y ahora ya empezamos a cultivar peces tanto marinos como de aguas salobres, como los clásicos de agua dulce. Entonces, por dar un ejemplo, diría los salmones en Chile, que son la producción más alta que existe de peces marinos. En México empezamos a trabajar ya con los guachinangos, con los robalos y con otras especies de interés general. El desarrollo de biotecnologías, del conocimiento de la biología de estas especies, basadas en el conocimiento, está en crecimiento. Es algo que va a continuar y como una actividad necesaria. Solamente quisiera ahondar un poco. Una de las cosas, no solo en la producción, sino en la generación del conocimiento para la conservación de las especies o de la biodiversidad en general. Las especies que habitan cuerpos de agua pequeños, como los lagos mexicanos, por ese efecto de cambio climático y el carácter poiquilotermo de sus organismos, hace que el sexo se determine en función de la temperatura de incubación de los huevos. Entonces, a medida que se va incrementando la temperatura, se están produciendo de manera natural poblaciones monosexas. Esa también es una causa de extinción. Entonces, nosotros, como generadores de conocimiento, tendremos que buscar otros mecanismos para evitar esas situaciones y no solo, digamos, perder a los recursos, sino también la composición de las especies. Esta área del estudio de los peces es muy amplia. Hay organismos de los cuales se han sintetizado o se han extraído hormonas para combatir el cáncer. Todavía desconocemos una gran parte de la biología de estos organismos y en la medida que lo hagamos, pues vamos a poder producir más y mejor organismos para la alimentación. Muy bien, muchas gracias. Creo que es un mensaje optimista. Manuel, ¿qué nos puedes decir como conclusión a esta emisión en términos generales? La importancia de esta área. En términos generales, hablabas tú de futuro. A mí me gustaría más hablar de lo que debería ser el futuro. En buena y en gran medida comparto la idea de lo que acaba de decir Gerardo, pero yo creo que una de las principales metas debe ser la autosuficiencia alimentaria. A través de este recurso, que es mucho menos o tiene mucho menos inconvenientes que el cultivo o
o la cosecha, o como le gustemos llamar, de organismos terrestres endotérmicos. Entonces yo creo que nuestro principal esfuerzo debería que ir ahí, a crear más esa cultura. Y acompañado de eso va todo lo que decía Gerardo de las necesidades de investigación, ¿no? Todas esas necesidades de investigación, percibo yo que ese sería un futuro ideal, que aportasen a hacer de esto un recurso más asequible. Lo que acaba de decir Gerardo, de ir a trabajar a las comunidades, se me hace fabuloso, ¿no? Entonces, hacer ese esfuerzo, y como te digo, para alcanzar una autosuficiencia alimentaria en el renglón de una proteína de alta calidad. Muy bien, pues creo que nos queda claro, nos han convencido ustedes de que en un país como el nuestro, que tiene una cantidad de litorales impresionante, que tiene cuerpos de agua muy importantes, realmente el estudio, la reproducción, la producción de peces como una alternativa económica, como una alternativa alimentaria, es de primera importancia, ¿no? Y si pensamos en el calentamiento global, y si pensamos todos los daños que hace la ganadería, pues hombre, esto adquiere todavía más relevancia. Vamos a cerrar aquí esta emisión. Les agradecemos mucho su participación. Yo creo que ha sido una sesión muy formadora, muy enriquecedora. Nos han transmitido conceptos muy importantes, experiencias muy importantes, y les agradezco a ambos su participación en este esfuerzo y en el esfuerzo que se viene por construir el Museo Gota de Agua. Yo le quiero mencionar a la audiencia, los quiero invitar a que visiten nuestro canal de YouTube, que se llama Museo Gota de Agua, porque ahí van a encontrar una serie de cápsulas que se han generado a partir de las experiencias de los investigadores que están construyendo este museo. Y además pueden ver todos los conversatorios que ya han transcurrido a lo largo de estos meses. Entonces, sin más, Manuel Castillo Rivera, muchísimas gracias por haber estado en esta emisión de Tan Claro como el Agua. Al contrario, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de comunicarnos con un público más general, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Gerardo Figueroa Lucero, muchísimas gracias por participar con nosotros en estas emisiones, y muchas gracias por participar a ambos en la construcción del Museo Gota de Agua. Gracias, Gerardo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, y muchas gracias a la audiencia que nos ha seguido en esta emisión. Muchas gracias a Lilia Naya, a Lucy Miguel por todo su esfuerzo en la organización, en la producción de estas emisiones. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les recuerdo que el próximo viernes a las 7 de la noche tendremos el último conversatorio de este año, en donde vamos a tener también la participación de Gerardo y de otra investigadora hablando de los peces del Valle de México y su peligro de extinción. Entonces la invitación queda abierta para el próximo viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias a nuestra audiencia, muchas gracias a nuestras productoras, gracias a nuestros invitados, y nos vemos y nos oímos en la próxima edición.